Hola, Ligda, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Buenas tardes, Licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes. Veo que lograron. Hola, hola. Veo que lograron asignarse a la A ustedes, Así es, Ligda, nuevamente con usted. que nuevamente están ahí. Qué bueno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya podemos empezar, que ahí ha costado un poquito que haya quórum. Muy bien. En principio es un gusto poder compartir con ustedes y qué mejor si pudiera ser presencial, ¿verdad? Sin embargo, las circunstancias nos tienen en la virtualidad, entonces yo espero que podamos aprovechar el tiempo. Yo no sé si ya les, como dicen ustedes, si ya les cayó el 20, que están en el 10º semestre. Sí, Ligda, qué alegre. Sean ustedes bienvenidos al 10º semestre. Están ustedes ahí iniciándose en el 10º semestre. Entonces, la inquietud es de que podamos trabajar este semestre bien, primero Dios, y que podamos avanzar, que ustedes puedan lograr sus metas trazadas, sus propósitos, porque ya es el 10º semestre. O sea, se dice fácil, pero con este semestre ustedes cumplen 5 años de estar en la facultad. Entonces, 5 años de la vida de cada uno, imagínense ustedes. Entonces, es muy significativo. Así es de que vamos a aprovechar de la mejor manera el tiempo. Es importante que ustedes adviertan que tienen que hacer su mejor esfuerzo, siempre estar en clase, independiente que estemos por el tiempo que sea en la virtualidad. Ustedes traten de estar para no perderse, porque uno falta una vez y en la próxima clase anda perdido. Y así se va desmotivando y entonces ya se va uno alejando del propósito, ¿verdad? Entonces, o si no, uno al final llega y no tiene los resultados que uno quiere, ¿verdad? Que uno necesita a veces. Entonces es importante. Ustedes tienen su programa en Classroom. ¿Lo tienen ya por ahí? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, Ligda. ¿Ya lo bajaron todos? Los que no, 2 minutitos y lo bajan, por favor, para que estemos en sintonía de lo que vayamos a trabajar. Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gladys? Mucho gusto en saludarla. Igual, licenciada. Licenciada, fíjese que yo estoy en el Classroom que nos dio el código coordinación, ¿verdad? Pero no me aparece ningún, o sea, ningún Gladys, pero documento. no tenemos problema, tenemos ahí el enlace aquí en el chat. Va. Gracias. Usted puede ingresar perfectamente. Gracias, ahorita. Ahí se recuerdan que nosotros siempre andamos ahí medio perdidos con eso. Entonces, vea que ahí está en el chat de Classroom, ahí tienen ustedes para ingresar. Igual se van a ir registrando porque tenemos ahí el chat para efecto de que tengamos un chat en WhatsApp.
el chat de WhatsApp para que ninguno ande perdido por otro lado o que después del segundo semestre, del segundo parcial nos digan, fíjese que yo no estaba en el chat, me pueden agregar. Y ya estamos terminando, o sea, no es para que, tampoco hay que llorar, Gladys, hay que hacerlo. Entonces, solo es que tengamos ahí la sintonía que hay que tener. Ustedes ingresan a Classroom, ustedes ahí tienen información. Luego también vamos a estar ya para el próximo día, que ustedes ya desde ya se vayan agregando al chat de WhatsApp. Entonces ya en la siguiente clase, que es el miércoles, les vamos a estar dando información a través del chat, ¿verdad? De WhatsApp. O sea, independiente que van a tener, como siempre, ¿verdad, Rosario? Independiente que van a tener Classroom para todo, ¿verdad? Igual van a estar teniendo para WhatsApp. Entonces, van a tener la información de manera más fluida, pues de la manera más fluida posible para que no tengan inconvenientes. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cuestión que tengan ustedes ahí para que se les resuelva, igualmente ahí tenemos Classroom, ya está abierto, ya está creado el Classroom. Igual a partir ya de la siguiente clase, porque vamos a estar esperando hoy lunes, mañana martes, el miércoles, que ustedes se vayan agregando a WhatsApp. Entonces los vamos a tener ahí registrados, se va a administrar de manera tal que se les pueda dar información fluida siempre, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene retrasada por ahí, algunos que ustedes conozcan, ustedes no, ¿verdad? Pero que conozcan que hay por ahí retrasadas pendientes, ya hay calendario de retrasadas. Entonces, pueden ustedes, pueden ya ubicar ese calendario. Me imagino que ya está en la página, porque igual a nosotros también ya nos lo enviaron, entonces ya tenemos ahí esa información. Ya tenemos ahí el programa, jóvenes. Los que faltaban. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahí, es importante en principio que nosotros veamos qué queremos lograr en este curso, que nosotros vamos a ver de poder tener a la mano ahí en logros. Entonces, los voy a molestar que 5 de ustedes en su orden nos vayan leyendo los objetivos del programa. Los que tengan ahí el programa a la mano, que ya son todos por lo que me dijeron, entonces que nos hagan favor ahí. Ustedes nos dirán, en principio ahí se recuerdan que están en el 10º semestre. Segundo, que vamos a darles acompañamiento en el curso de Derecho Mercantil 3. El curso anterior, ¿cómo se llamaba? Derecho mercantil. Derecho mercantil 2. Derecho Mercantil 2, muy bien. Entonces ahora vamos a Mercantil 3. Solo vamos a ver ahí, muy bien, Guillermo, solo vamos a ver ahí los objetivos y luego yo les explico algo más. Alguien que nos lea el número 1. Sí, claro, Leida. Buenas tardes, licenciada.
perdón. El objetivo, dale tú si quieres. Gracias. Objetivos generales. Número 1, analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. Muy bien. Objetivo 2. Ajá. Sí, Leida. Analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. Punto 2, diferenciar los contratos mercantiles típicos de los atípicos en la doctrina y la legislación. Muy bien. Número 3, conocer la importancia y uso de los contratos mercantiles atípicos en la actualidad. Muy bien. ¿Solo ustedes tienen programa? Número 4. Explicar y aplicar a casos concretos las características de los contratos mercantiles. Muy bien. Número 5. Exponer las especialidades de las obligaciones mercantiles frente a los civiles. Muy bien. Entonces vean ustedes, solo tal vez nos faltó leer que este contenido de objetivos que ustedes leyeron, eso es para que ustedes tengan presente lo que ustedes tienen que ir logrando, ¿verdad? Porque estos objetivos no son para nosotros, sino son para que ustedes día a día vayan lográndolos. Entonces, si ustedes se dan cuenta y leen ahí el encabezado, podemos ver que al finalizar el curso de Derecho Mercantil 3, ustedes como estudiantes van a estar en la capacidad de poder analizar los elementos esenciales y los elementos generales de los contratos mercantiles. Entonces, vean ustedes, para nosotros encontrar todo el contenido general de los contratos mercantiles y poder ya tener esa capacidad de análisis respecto de esos contratos, quiere decir que vamos a ver teoría general de los contratos mercantiles. ¿Se recuerdan ustedes en Mercantil 2 que empezamos viendo la teoría general de qué? ¿Jurisdicción voluntaria, licenciada? De los títulos de Títulos de crédito. crédito. Perdón, sí. De los títulos de crédito, la teoría general de los títulos de crédito. Yo les decía en el Salón 108 que ustedes tenían que haber agotado la teoría general de las sociedades mercantiles, de los comerciantes, en Mercantil 1. Que en ese Mercantil 2 teníamos que agotar en principio la teoría general de los títulos de crédito y que íbamos a ver títulos de crédito al principio, íbamos a ver títulos de crédito en medio del semestre, del curso, y al final del curso íbamos a estar hablando también de títulos de crédito, y así fue. Entonces ahora nosotros al finalizar el curso de Derecho Mercantil 3, pues ustedes van a estar en la capacidad de poder analizar esos elementos esenciales, esos elementos generales que contienen los contratos mercantiles. Pero ¿dónde encontramos nosotros los elementos generales de la contratación mercantil? ¿Dónde vemos que hay elementos indispensables, aplicables a todos los contratos mercantiles y a contratos mercantiles en particular otros? Pues cuando estudiemos la teoría general de los contratos mercantiles, de la contratación mercantil, ahí es donde vamos a aprender a analizar esos elementos que conforman la contratación mercantil. A eso se refiere el número 1. Pero si ustedes se dan cuenta, en el número 2 se hace referencia a diferenciar contratos. Entonces nosotros para poder diferenciar contratos, que eso también lo vamos a ver en la teoría general, vamos a poder observar que hay clases de contratos para hacer diferencias.
clases de contratos. Vean que no podemos diferenciar dos instituciones si no las conocemos. Entonces tenemos que conocer las instituciones para nosotros poder darnos cuenta que tienen diferencias. Entonces ahí es bien importante que nosotros podamos observar que efectivamente tenemos contratos, ¿verdad? Entonces encontramos que esas clases nos van a indicar que hay contratos y que hay clases de contratos y que entre una clase y otra hay diferencia entre los contratos. Entonces hay contratos, por ejemplo, que están regulados en la ley. Esos son contratos típicos. Y encontramos que hay contratos no regulados en la ley, es decir, que no tienen un tipo legal en el cuerpo normativo. Esos contratos son atípicos. Tenemos contratos que requieren de mucha solemnidad, de mucho contenido de requisitos y requerimientos. Esos contratos se denominan solemnes. Entonces, también vamos a encontrar cómo se diferencian los que son solemnes de los que no son solemnes, ¿verdad? Y ahí vemos que vamos a diferenciar. Entonces, si ustedes ven en el objetivo número 1, tenemos una actividad de análisis. El análisis, obviamente, es un momento de poder pensar, poder ubicar y poder encontrar la institución que buscamos en un nivel más alto del conocimiento introductorio, ¿verdad? El análisis tiene un nivel más alto en el conocimiento que el conocimiento introductorio. Entonces, por eso decimos que al final del curso ustedes van a aprender a darse cuenta que pueden hacer análisis. Después de las clases, ustedes van a quedarse haciendo análisis, pero cuando se concluya el curso, el análisis que ustedes van a hacer ya va a ser mejor pulido, va a ser más profesional, ¿verdad? Y diferenciar es otro nivel de conocimiento, otro nivel de posibilidad que tenemos los seres humanos respecto de instituciones o cuestiones concretas que conozcamos. Entonces, vamos a diferenciar unos contratos de otros. Ahí es donde vamos a poder darnos cuenta que un contrato es típico porque lo encontramos en la ley, porque hay requerimientos en la ley, porque tienen fundamento legal, etcétera. Y vamos a encontrar que otro contrato no es típico porque lo vamos a estar encontrando en la doctrina. Vamos a encontrar que unos están regulados en la doctrina, en las leyes, y otros van a estar contenidos en la doctrina. Unos van a estar regulados en el Código de Comercio y otros van a estar regulados en leyes propias, ¿verdad? Entonces ahí vamos encontrando las diferencias de los contratos típicos que están regulados en la legislación y los atípicos que no están regulados en la legislación. Luego tenemos que vamos a conocer la importancia y cómo se da la aplicabilidad del uso de contratos mercantiles en la actualidad. Yo me iría más allá de cómo está este objetivo, porque nosotros aprendemos en el curso que
vamos a poder hacer análisis de la importancia que tienen esos contratos. Podemos, aparte de conocer por qué son importantes y para qué son importantes, cómo es la utilidad que tienen, cómo es el uso que se les da a esos contratos que no obstante que no están en la ley como típicos, sí están en la doctrina y finalmente a la forma sí se le aplican leyes, ¿verdad? Porque obviamente el código de notariado, por ejemplo, y entonces ahí vemos la importancia de la existencia y el uso de los contratos atípicos, ¿verdad? También, si ustedes se van al número 4, que es explicar y aplicar a casos concretos las características de los contratos mercantiles, ahí vamos a darnos cuenta que no obstante que ese contenido de principios, ese contenido de requerimientos, ese contenido de caracteres propios de la contratación son aplicables a los contratos mercantiles. Entonces, encontramos casos concretos y ¿dónde aparecen los casos concretos? Aparecen en ese día a día que tiene el derecho mercantil, el tráfico mercantil, el comercio. Eso está en movimiento todo el tiempo, de mañana, tarde, noche y madrugada, ¿verdad? Entonces ahí van a encontrar ustedes en los ejemplos. Ustedes ya saben que siempre de cualquier institución que estamos hablando, les damos ejemplos. Entonces, ahí en esos ejemplos es donde van a aparecer los casos concretos en donde le vamos a dar aplicabilidad no solo a las características, sino a los requerimientos, a la forma, a la libertad de forma que tiene el derecho mercantil y demás, ¿verdad? Entonces, podemos explicar ya cuando estemos envueltos en contratos mercantiles esas características aplicables a casos concretos. La respuesta es sí. Y vamos a entender su aplicación a los contratos, esas características, esas formalidades, esos requerimientos, también sí. Entonces, ahí es donde vemos cómo podemos explicar y cómo podemos aplicar a casos concretos esa teoría general de contratos mercantiles. Más que de características, esa teoría general de contratos mercantiles, porque van a aplicarse a todos los contratos y vamos a ver algunos contenidos que se van a aplicar a casos en particular, a contratos en particular. Y finalmente, tenemos que, vamos a poder ya encontrar, explicar, exponer, ¿verdad? Las particularidades, lo especial que tienen las obligaciones mercantiles frente a las obligaciones civiles, ¿verdad? Por ejemplo, hay obligaciones civiles que ustedes ya las conocen y ahora vamos a entrar al campo de las obligaciones mercantiles. El derecho civil es eminentemente formalista, ¿verdad? Entonces ahí vamos a encontrar una de las grandes diferencias que se van a ir dando entre lo que es el derecho civil de obligaciones y contratos y el derecho mercantil de obligaciones y contratos, ¿verdad? Mercantiles. Entonces, ahí tendríamos cubiertos los objetivos que vamos a observar respecto de el derecho mercantil. 3, ¿verdad? Que son
obligaciones y contratos mercantiles. En eso se resume el derecho mercantil 3, en obligaciones y contratos mercantiles. Ahora, por favor, váyanse a su código de comercio y vean en dónde inicia, van a tener unos minutitos, en dónde inicia, ustedes van a ver, siempre hacemos un estudio de los libros, los títulos, capítulos, secciones, artículos y normas que contiene nuestro Código de Comercio. Eso lo hicimos en el semestre anterior y siempre lo hacemos con todo lo que conlleva el contenido del Código de Comercio en particular. Después veremos otras leyes, pero ahora el Código de Comercio. Entonces ustedes se van a ubicar, van a tener unos 5 minutitos para que se ubiquen, no tan corriendo, sino que se ubiquen un tanto despacio en los contenidos del libro cuarto, dónde empieza, cómo se denomina ese libro, qué contiene, cómo está estructurado, qué hay al principio, qué hay al medio, qué hay al final, etcétera, para que ustedes puedan tener una idea general de ese libro cuarto, porque luego les voy a preguntar. Entonces, por favor, saquen su código de comercio y denle una ojeadita a ese libro cuarto, por favor. Ya estamos contando el tiempo. Si tienen dudas, por favor, pregunta.
¿Ya terminaron? ¿O todavía les falta?
Bueno, como asumo que ya vieron ahí su libro cuarto, ¿cómo se llama ese libro? Obligaciones y contratos mercantiles. Muy bien. ¿En dónde da inicio ese libro? En el artículo 669. En el 669, con los principios filosóficos que rigen la contratación mercantil, ¿verdad? ¿Estamos Sí. ahí, Shirley? Sí. Correcto, licenciada. Muy bien. Entonces, vean, no vamos a agotar todo el libro hoy porque no nos corresponde, sino que vamos a observar que tenemos un contenido programático en la primera unidad. Si ustedes se regresan ahí, tienen su código, pero también se van a su programa para que vean simultáneamente. Tenemos teoría general de los contratos mercantiles, es decir, la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Ahí lo pueden observar ustedes. Entonces, tenemos que, en principio, vamos a estar viendo en el número 1, teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Alguien que por favor nos lea el número 1 donde hay características. ¿Se lo puedo leer, licenciada? Por favor, Rosario. Muy bien. Le leo el artículo, ¿verdad? No, solo en su programa. Perdón, muy bien. Primera unidad, teoría general de los contratos mercantiles, obligaciones y contratos mercantiles. 1. Características especiales de las obligaciones mercantiles frente a las civiles. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los objetivos están en concordancia con la teoría general, que yo les decía que ahí es donde vamos a ir aprendiendo. Pero luego se van ustedes a su código y ustedes van a encontrar en principio que el libro se denomina de las obligaciones y contratos mercantiles. O sea, estamos en sintonía. Después ustedes van a ir encontrando por ahí la exigibilidad. Esa es una característica. La mora, ¿cómo funciona la mora civil y la mora mercantil, por ejemplo? ¿En qué consiste el derecho de retención? Esas son características especiales que las tenemos que estudiar tanto en civil como en mercantil. Ustedes ya las estudiaron en civil, entonces ahora las estudiaremos en mercantil. Cuando una obligación se hace exigible, en qué circunstancias se hace exigible, hay plazo, no hay plazo, entonces ¿qué pasa? Ahí hay exigibilidad siempre. Entonces ahí vamos a verlo en teoría general de contratos y obligaciones. El derecho de retención, ¿en qué consiste? ¿Cuándo yo puedo retener una cosa si no me cumplen lo pactado en el contrato? ¿Qué es la mora? ¿Cómo vamos a entender la mora mercantil y la mora civil? Ahora vayámonos al número 2. ¿Quién nos lee ahí la forma? Dice, Forma, buenas tardes. perfeccionamiento, Buenas tardes. interpretación, prueba del contrato mercantil y el contrato pre-redactado. Muy bien, entonces se dan cuenta, tenemos la forma, tenemos el perfeccionamiento, tenemos la interpretación y tenemos el contrato como la prueba, ¿verdad? Y cuando es que hay contratos preredactados, o sea, no, en la clasificación no les mencioné esta clase, los contratos de adhesión o contratos preredactados, porque están contenidos en formularios, porque las cláusulas ya están ahí y nosotros solo nos adherimos para contratar a través de la firma. Entonces vamos a estar viendo ese contenido de forma, perfeccionamiento e interpretación de los y prueba de los contratos en general y contratos preredactados.
adoptados, ¿verdad? Luego tenemos el número 3. ¿Qué hay ahí? Clasificación de los contratos mercantiles típicos, contratos de futuro, contratos de depósito, colectivos de valores, atípicos, solemnes, por atención, etcétera. Y nos quedamos hasta ahí hoy. ¿Por qué razón? Porque ahí tenemos de alguna manera agotado el contenido de la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Luego vamos a ir a ver que tenemos, si ustedes se dieron cuenta, en el numeral 3 tenemos la clasificación de los contratos mercantiles típicos, ¿verdad? Que son solemnes, que son de adhesión y que son típicos también, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a estar viendo ahí en la teoría general de los contratos. Ahí en la clasificación de los contratos es donde concluimos usualmente el contenido de la teoría general de los contratos y obligaciones mercantiles. Pero eso no quiere decir que en el camino de la contratación no vayamos a ir encontrando algunos contenidos que aplican a ser de la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, de eso se va a tratar el curso. La evaluación de rendimiento académico la tenemos de acuerdo al reglamento. Ustedes ya saben que hay 2 exámenes parciales y un examen final, que el examen del primer parcial vale 30 puntos, que el segundo parcial vale 40 puntos, ya llevamos 70, y que el examen final, pues, tiene la valoración de 30 puntos también, igual que el primer parcial. Entonces, ahí vamos a ir platicando más del contenido del programa, pero en principio ya tenemos eso. Ustedes en el reverso de la hoja pueden observar ahí qué contenido tenemos de bibliografía. Y la bibliografía especial, que es de la última y la básica especialmente, esa tenemos ahí que vamos a estar usando diariamente, que vamos a estar teniendo como doctrina, que son los contenidos del derecho mercantil guatemalteco. Ahí es en el tomo 3 del doctor René Arturo Villegas Lara. Y luego tenemos instituciones de derecho mercantil del doctor Edmundo Vázquez Martínez, que son los que vamos a ir teniendo en el día a día. Eso no quiere decir que son los únicos, sino ustedes ahí tienen un abanico de bibliografía, tienen ustedes las leyes que nos van a servir, habrán otras que no están aquí, y luego tenemos la bibliografía general y la bibliografía especial. Entonces, de momento nos tenemos que enfocar en la bibliografía básica, ¿verdad? Entonces, eso sería hasta hoy, y ya un poquito más adelante, yo creo que la otra semana les estaremos compartiendo algún contenido de la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles para que ustedes vayan en consonancia con su programa, su código de comercio y demás leyes y sus apuntamientos, que es muy necesario que los vayan haciendo, porque ahí nos ayuda un montón a ir ordenando nuestro contenido desde el principio. Así es que eso sería el día de hoy, y primero Dios, nos podemos estar viendo el día miércoles, sería, ¿verdad? Feliz tarde, Ligda. Igualmente para ustedes. Gracias, Ligda. Feliz noche, licenciada. Qué gusto verla Siempre es nuevamente. un gusto verlos nuevamente. Feliz noche, Ligda. Feliz noche, Ligda. Gracias, Ligda. Buenas noches. Buenas noches Feliz noche, para todos. Buenas noches, Linda. Váyanse Gracias, corriendo licenciado. a los callados. Feliz noche, Licta, gracias. Igualmente, que tengan buena noche. Ahí se ponen las pilas.